¿Qué pasará en el nuevo episodio de En la que naciste es tu destino? ¿Morirá el Mahdi? ¿Zeynep dejará a Varys? ¿Volverá Zeynep al Mahdi? ¿Varys engañará a Zeynep? ¿Se casarán Saras y Emine? Se los explicaré todos en este video, amigos. En primer lugar, si quieres que Zeynep tome una decisión ahora. Y también si no quieres que nuestra serie sea definitiva, presionemos el botón me gusta y veamos cuántas personas somos. En el nuevo episodio de la serie En la que naciste es tu destino, Mehdi resultará herido mientras protege a Zeynep, e inmediatamente llevarán al Mahdi al hospital. Aunque la condición del Mahdi es crítica en los primeros días, no habrá ningún daño para el Mahdi, porque Mehdi es el actor principal. Y para la continuación de la serie, Mahdi debe vivir. Por eso el Mahdi se salvará. Además, el hecho de que Mehdi haya puesto en peligro su vida por Zeynep afectará mucho a Zeynep, por eso Zeynep se encontrará en un gran dilema. Porque Zeynep volverá a enamorarse de Mehdi. Aunque Zeynep dice que no está enamorada de Mahdi, su corazón dirá la verdad. Por lo tanto, Zeynep no podrá elegir entre Varys y Mehdi. Al principio, Zeynep querrá la vida sencilla de Varys. Cuando Zeynep vea lo que Mehdi ha hecho por él, todos los equilibrios cambiarán. Mehdi todavía no podía olvidar a Zeynep, y Mehdi ama a Zeynep lo suficiente como para renunciar a su vida. Si Zeynep recurre a Mehdi, Mehdi volverá a Zeynep. Zeynep no mostrará sus sentimientos por un tiempo porque le tiene miedo a Nermin y Varys. Más tarde, Zeynep tiene que elegir entre Varys y Mehdi. Varys, por otro lado, se enfurecerá con la actitud de Zeynep. Varys le dirá a Zeynep por qué está interesada en Mehdi y no en ella misma. Zeynep se justificará nuevamente y se enojará con Varys. Varys guardará silencio ante los enamorados de Zeynep, pero como Varys es un punto fronterizo, no podrá perdurar en Varys al final. Varys le pedirá a Zeynep que haga una elección en los próximos episodios. Zeynep será arrastrado hacia una gran encrucijada. Aunque Zeynep tiene dificultades para elegir a quién elegir, finalmente tomará su decisión. Lo más probable es que Zeynep elija a Varys. Ella estará muy feliz cuando Zeynep la elija en Varys. Estas actitudes de Varys pronto se convertirán en una historia de amor obsesiva. Varys siempre querrá que Zeynep esté de su lado. Por lo tanto, tomará una decisión en la siguiente sección. Varys le propondrá matrimonio a Zeynep. Zeynep no aceptará esta oferta al principio. Pero luego, Zeynep aceptará esta propuesta de matrimonio. Como resultado, habrá interrupciones entre las dos familias. Zeynep volverá a ser el perdedor de este juego. Porque Varys vivirá una vida amorosa con Zeynep durante este tiempo. Varys no sentirá la necesidad de casarse con ella. Por tanto, Varys seguirá comprometido con Zeynep. Luego, Varys puede engañarla al no casarse con Zeynep. En los episodios anteriores, Savas tuvo un discurso con Zeynep. War había dicho en ese discurso, consciente de Varys, Zeynep, porque Savas había dicho repetidamente que Varys no era lo que parecía ser. Pero Zeynep no se tomó estas palabras en serio. Si Zeynep no tiene cuidado, Varys lo engañará. También existe la posibilidad de que Varys no engañe a Zeynep. Y Varys pueda abrir una nueva página a su vida al casarse con Zeynep. Este matrimonio será muy bueno por primera vez. Más tarde, Varys no podrá soportar la culpa de Zeynep. Con esto pondrá fin a este matrimonio. La parte perdedora volverá a ser Varys. Pero no olvidemos esta posibilidad. Aunque Zeynep elige a Varys por ahora, puede dejarlo más tarde. Y puede volver al Mahdi de nuevo. Aunque el lenguaje de Zeynep quiere a Varys, su corazón todavía quiere al Mahdi. Si Zeynep continúa haciéndolo, la vida de todos se pondrá patas arriba. Finalmente, Zeynep estará solo. Othlen también se opuso a la cooperación de Varys y Zeynep desde el principio. Porque Othlen comprendió desde el principio que Zeynep no era digno de Varys. Y siempre se opuso a Zeynep para que Varys no sufriera daños. Incluso si Othlen, Zeynep y Varys están juntos, nunca lo consentirán. Othlen será uno de los mayores obstáculos para el amor de Zeynep y Peace. Por lo tanto, hay luchas difíciles que Zeynep y Varys tienen que luchar. Si Zeynep y Varys superan estas dificultades, el vínculo entre ellos será más fuerte. Cuando Nermin recuperó su antigua riqueza, Ekrem se vengará de él. Porque Ekrem pensará que perdió su riqueza a causa de Nermin. Entonces, por un tiempo, Ekrem no dejará solos a Zeynep y Nermin. Especialmente Ekrem querrá eliminar a Zeynep matándola. Pero Mehdi y Varys no lo permitirán. Incluso movilizarán sus propias vidas por Zeynep. Nermin protegerá más a Zeynep para que no sufra más daños. Sakine también pensará que Zeynep eligió a Nermin. Por eso Sakine mantendrá su determinación habitual. La calma iniciará una gran guerra contra Nermin en este camino. Si Nermin no tiene cuidado, lo pagará con su vida. Por lo tanto,
Nermin debe tener cuidado. Si no puede dañar a Nermin, seguirá explotando las emociones. Entonces Sakine obligará a Zeynep a elegir entre ella y Nermin. Zeynep querrá elegir a sus dos madres debido a su culpa. Si Zeynep no comprende el valor de Nermin, también la perderá. Aunque por ahora no hay ningún daño para Mehdi y su familia, vendrá pronto. Los enemigos del Mahdi matarán al Mahdi. O dañará a la familia del Mahdi. Además, comenzará una gran guerra entre Mahdi y Peace. Mahdi se vengará del primer Varys porque ahora es muy rico. Varys librará una gran guerra contra el Mahdi para no perder a Zeynep. A medida que el Mahdi se fortalezca, quedará atrapado en el esplendor del dinero y el poder. Incluso la riqueza cegará a Mahdi. El Mahdi pronto se verá envuelto en malas acciones. Por supuesto, los enemigos de Mahdi no podrán hacerle daño. Por lo tanto, los enemigos de Mahdi intentarán dañar a sus familiares. El primer nombre de estos será Zeynep, porque sabrán que Mehdi ama mucho a Zeynep. Incluso se darán cuenta de que Mehdi saltó frente a las balas de Zeynep. Como resultado, los enemigos de Mahdi lo amenazarán con la vida de Zeynep, e intentará tirar de él a su lado. La guerra, por otro lado, comenzará una nueva vida. Porque la última vez que Savas tomó una decisión, Savas comenzó a trabajar en la empresa de acuerdo con esta decisión. Y eligió a Emine como su asistente. Por lo tanto, la guerra se mantendrá por sí sola. En este proceso, Savas también apoyará a Emine. Emine hará realidad sus ideales gracias a Savas. Con el tiempo, Savas y Emine pasarán más tiempo juntos. Como resultado, habrá un acercamiento entre Savas y Emine. Ahora War tomará una decisión. Y querrá casarse con Emine. Emine, por otro lado, no aceptará la oferta de Savas en primer lugar. Porque Emine pensará que hay una diferencia de nivel con Savas. Pero con el apoyo de Zeynep, le dará una oportunidad a Emine Savas. Entonces, Savas y Emine se casarán. Incluso Oflem se opondrá a este matrimonio. Porque Oflem piensa que Emine y Savas no son iguales. Es por esto que la barrera del anhelo estará por un tiempo. Pero más tarde se resolverán todos los problemas. Y Emine y Savas estarán juntos. En otras palabras, vendrán buenos tiempos para Savas y Emine. Noé también está en gran peligro. Si no se divorcia de Zemile, podría morir pronto. Porque, con la presión de Zemile, no apoyará a Mahdi. Como resultado, Nu será asesinado a tiros mientras intenta proteger al Mahdi. Si Noah sigue siendo el conductor de Vars, le salvará la vida. Ante esta posibilidad, Zemile dejará a Noah. Porque Zemile dirá que Nu dejó a Mahdi a mitad de camino. Para que pronto deje a Nu y Jamil. Como resultado, Zemile volverá a estar sola. ¿Crees que Zeynep debería volver a Mahdi nuevamente? Esperaré tus comentarios a continuación. Veamos qué piensas sobre esto. Así que hemos llegado al final de esta sección, amigos. Para más videos, no olvides suscribirte, agregar me gusta, activar notificaciones y dejar tus comentarios, amigos. Ocúpate de verte de nuevo.